Bienvenidos de nuevo al canal, amigos. La historia de hoy se va a poner un poco loca. Jamás imaginé que una simple discusión con mi hermana acabaría cambiando para siempre mi forma de verme a mí misma. Todo empezó un sábado por la mañana, cuando me quedé despierta hasta tarde jugando a videojuegos en lugar de ayudar en casa. Mi hermana Emily siempre había sido la responsable, de esas que se fijan en todo. Los platos sucios en el fregadero, la ropa sucia en el cesto, las migas en el suelo que aparecían mágicamente solo cuando ella estaba cerca. Esa mañana, me encontré con que había agotado su paciencia. «¿En serio, otra vez?», dijo, cruzándose de brazos y mirándome como si acabara de decir algo imperdonable. «¿Cuántas veces tengo que decirte que recojas lo que ensucias?», gruñí, disimulando mi enfado con una media sonrisa. Dije que lo haría más tarde. Entrecerró los ojos. «Esta vez, más tarde, no basta. ¿Sabes qué? Necesitas un castigo que de verdad te sirva». Hizo una pausa, ladeando la cabeza como si acabara de tener la idea perfecta. «Y sé exactamente qué es». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, desapareció por el pasillo y regresó con un montón de ropa en los brazos. No podía creer lo que veían mis ojos. Allí, en sus manos, había un vestido rosa pastel, con volantes, innegablemente femenino. Parpadeé, sin saber si estaba bromeando. «Te vas a poner esto», dijo con calma, casi con dulzura. «Y te lo vas a poner hasta la cena. Ese es el castigo». Me quedé helada. Se me paró el corazón. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». «Oh, hablo en serio», dijo Emily con una mirada traviesa. «Tienes que aprender una lección sobre la responsabilidad, y nada enseña humildad como llevar un vestido durante unas horas». Mi primer impulso fue discutir, negarme, salir furiosa de la habitación. Pero había algo en su tono que dejaba claro que no iba a ceder. Así que, con una mezcla de incredulidad y temor, tomé el vestido de sus manos. Se sentía suave bajo mis dedos, casi delicado, y la idea de ponérmelo me revolvió el estómago. Emily me dedicó una sonrisa pícara. «No te preocupes. Puede que incluso descubras una faceta tuya que desconocías». Reí nerviosamente, pero por dentro me invadía el pánico. Jamás había usado algo así. Mi armario siempre había consistido en vaqueros, camisetas, sudaderas con capucha, ropa práctica, sencilla e innegablemente masculina. Y ahora me encontraba allí, rodeada de volantes, encajes y telas en tonos pastel que parecían burlarse de mi propia existencia. Me arrastré hasta mi habitación, agarrando el vestido con torpeza entre mis manos. Me paré frente al espejo, temiendo el momento de ponérmelo. Mientras dudaba, no pude evitar sentir una extraña mezcla de miedo y curiosidad. La voz de mi hermana resonó en mi mente. «Quizás descubras una faceta tuya que nunca imaginaste». Respiré hondo, me quité la camiseta y los vaqueros y comencé a ponerme el vestido. La tela era ligera, fluida y sorprendentemente cómoda sobre mi piel. Se ajustaba a mis hombros de una forma a la que no estaba acostumbrada y se ensanchaba ligeramente la cintura, rozando mis piernas. Me miré en el espejo y mi reflejo era diferente, no solo por el vestido, sino porque noté un cambio en mi postura, mi expresión, incluso en mi forma de moverme. Emily insistió en que me pusiera accesorios. A regañadientes, dejé que me pusiera un cinturón fino alrededor de la cintura y unas sencillas horquillas en el pelo. Me sentía incómoda, expuesta, como si el mundo pudiera ver a través de mí. Pero también noté algo inesperado, una extraña sensación de ligereza, casi de alegría. Cuando finalmente salí de mi habitación, Emily dio una palmada. «Ahí lo tienes. Te ves increíble», dijo, sonriendo de oreja a oreja. «Ahora, veamos si puedes hacer algo productivo con eso puesto». La seguí a la cocina. Cada paso se sentía surrealista. Todavía tenía el estómago revuelto, pero el entusiasmo de Emily era contagioso. Me entregó una escoba y señaló hacia el suelo. «Barre, querida», dijo ella, conteniendo a duras penas la risa. Al principio, empecé a limpiar con torpeza, con movimientos rígidos e inseguros. Me sentía cohibida a cada paso, pero mientras trabajaba, surgió una extraña sensación de ritmo. Comencé a moverme con más fluidez, notando cómo el vestido se balanceaba con cada movimiento. Emily me observaba, bromeando de vez en cuando,
pero sobre todo riendo en voz baja al verme. Para cuando se acercaba la hora de la cena, había experimentado un torbellino de emociones: vergüenza, curiosidad, frustración y, sorprendentemente, un toque de orgullo. No solo me había puesto el vestido. Había terminado las tareas, superado el reto de mi hermana y, de alguna manera, logrado mantener la cabeza bien alta. Mientras estaba sentada a la mesa, Emily sonrió con complicidad. ¿Ves? No fue tan malo, ¿verdad? Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente, pero en mi interior sabía que algo había cambiado. Ese día, lo que había empezado como un castigo se convirtió en el inicio de un extraño viaje. Un viaje en el que me enfrentaría a mis inseguridades, exploraría nuevas facetas de mí misma y descubriría que, a veces, las cosas que nos incomodan son las que más nos enseñan. Y, sin saberlo, el castigo de Emily era solo el comienzo de una aventura que iría mucho más allá de un simple vestido. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña mezcla de expectación y temor. El vestido del día anterior estaba cuidadosamente doblado sobre mi silla, como si me recordara silenciosamente que mi castigo aún no había terminado. Eali ya estaba en la cocina tarareando mientras preparaba el desayuno cuando me vio. Sus ojos se iluminaron. «Buenos días, princesa», dijo intentando, sin éxito, no reírse. Gemí. «Tengo que ponérmelo otra vez». «Por supuesto», respondió alegremente mientras se servía un café. «Estás aprendiendo, ¿verdad?». Dudé en la puerta, mirando el vestido. Una parte de mí quería resistirse a insistir en que aquello era humillante. Pero otra parte, una que no comprendía del todo, con una punzada de curiosidad, me hacía preguntarme cómo sería aceptarlo. A regañadientes, me volví a poner el vestido. La familiar tela suave me resultó casi reconfortante esta vez. Emily notó mi vacilación y se acercó alisándome la falda. «¿Ves? No está tan mal, ¿verdad?», dijo con dulzura. Asentí, aunque mi rostro probablemente delataba mi agitación interior. El desayuno fue todo un reto. Mis padres aún no habían llegado, lo que significaba que solo estábamos Emily y yo, pero aún así me sentía expuesta, como si el mundo pudiera espiar mis vulnerabilidades. Emily charlaba despreocupadamente, haciendo bromas sobre mi nuevo estilo, y yo reía más por costumbre que por gusto. Pero mientras comía, noté algo peculiar. Empecé a ser consciente de mi postura. Me senté más erguida, mis movimientos más ligeros, más cuidadosos. El vestido me obligó a confrontar no solo mi apariencia, sino también mi comportamiento. Más tarde ese día, Emily decidió ir más allá. «Si vas a usar eso, bien podrías hacerlo todo con el puesto», dijo con una mirada traviesa. «Lavar la ropa, pasar la aspiradora, tal vez incluso dar un paseo. Tienes que ver que la vida sigue, independientemente de lo que lleves puesto». Se me revolvió el estómago. Un paseo con un vestido de volantes. El solo hecho de pensar en eso ya era humillante, pero el tono de Emily no dejaba lugar a dudas. Tenía dos opciones: discutir con ella o ceder y sobrevivir a la experiencia. Elegí la segunda opción, aunque mi corazón latía con fuerza por la ansiedad al salir a la luz del sol. El mundo se veía diferente ese día. Los vecinos nos saludaban al pasar, algunos con sonrisas curiosas. Unos cuantos niños que conocía se reían en voz baja, señalándome. Sentía la cara ardiendo, pero Emily me apretó la mano suavemente y susurró: «Ignóralos. La confianza viene de dentro, no de lo que piensen los demás». Intenté concentrarme en sus palabras, pero cada paso era una prueba. La brisa levantó ligeramente el dobladillo del vestido y sentí una mezcla de vulnerabilidad y, sorprendentemente, de euforia. Por primera vez, noté cómo el vestido hacía que mis movimientos fueran más deliberados, mi postura más consciente. Era casi como si el vestido tuviera personalidad propia, guiándome, enseñándome sutiles lecciones sobre presencia y aplomo. De vuelta en casa, me dejé caer en el sofá, exhausta. Emily se sentó a mi lado y me ofreció un vaso de agua. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. «Sé que no es fácil, pero creo que estás aprendiendo más que solo responsabilidad». Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. «¿Aprendiendo qué?». Emily sonrió con complicidad. «Sobre ti misma. Sobre cómo afrontas los desafíos. Sobre ser valiente cuando te sientes avergonzada. Eres más fuerte de lo que crees, incluso si llevas un vestido con volantes».
Quise replicar, pero en el fondo no pude. Sus palabras resonaban en mi mente mientras me miraba en el reflejo de la ventana, la luz de la tarde iluminando la tela. Empezaba a darme cuenta de que el vestido era algo más que un castigo. Era un espejo, un reflejo del miedo, la curiosidad y partes inexploradas de mí misma que nunca había descubierto. Al caer la noche, Emily me propuso un nuevo reto. Mañana te pondrás el vestido mientras haces tus tareas, pero también mientras me ayudas con algo creativo. Sus ojos brillaban de ilusión. Es hora de que descubras hasta dónde puede llegar esto. No entendía a qué se refería, pero una mezcla de nerviosismo y emoción me invadió el pecho. La idea de llevar el vestido todo el día había pasado de ser aterradora a extrañamente intrigante. ¿Podría realmente seguir así? ¿Podría afrontar más retos como este y seguir sintiéndome yo misma? Esa noche, me acosté reflexionando sobre lo sucedido durante el día. El vestido, que había comenzado como un símbolo de vergüenza, se había transformado poco a poco en algo completamente distinto, una maestra. Aún no lo comprendía del todo, pero de una cosa estaba segura: mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que no había previsto. Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de que Emily no solo me estaba castigando. Me estaba guiando, impulsándome hacia una faceta de mí misma que jamás había imaginado. Y fue a la vez aterrador y emocionante. Poco sabía yo que los días siguientes me llevarían aún más lejos, difuminando los límites entre el miedo y la curiosidad, la vergüenza y el descubrimiento, hasta que me viera obligada a enfrentarme a quien era realmente debajo de la ropa, debajo de las expectativas y debajo del reflejo que me devolvía la mirada. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de expectación. El vestido me esperaba, cuidadosamente colgado en el respaldo de mi silla como un silencioso guardián, recordándome que hoy sería diferente. Emily ya estaba en la cocina, tomando su café y tarareando una melodía como si hubiera planeado cada momento de este reto hasta el último detalle. «Buenos días», dijo, con los ojos brillando de picardía. «¿Lista para el gran día?» Me quedé helada. «¿El gran día?», pregunté, con la voz temblorosa. «Sí», dijo con calma. «Vas a salir. No solo a dar una vuelta a la manzana. Gente de verdad, interacción real. Me ayudarás con los recados, hablarás con la gente, tal vez incluso entres en una tienda». Sentí un nudo en el estómago. La idea de salir de casa con un vestido de volantes, con Emily pendiente de cada uno de mis movimientos, me aceleraba el corazón. El pánico me invadió, pero debajo de él, afloró una chispa de curiosidad, una pequeña ilusión que me preguntaba cómo sería enfrentarme al mundo así. Me puse el vestido. La familiar y suave tela rozó mi piel. Me pareció más ligero de lo que recordaba, casi como si me invitara a disfrutar del día. Emily me dio los últimos retoques. Me alisó el pelo, me ajustó el dobladillo y me colocó una pequeña pinza detrás de la oreja. «Estás guapísima», dijo simplemente, y por un instante, sus palabras me infundieron una extraña seguridad. Salimos a la calle y la luz del sol incidió sobre el vestido, haciéndolo brillar ligeramente. Sentía todas las miradas sobre mí mientras caminábamos por la calle. Algunos nos miraban con curiosidad, otros susurraban o sonreían, y algunos niños señalaban. Me sonrojé de vergüenza, pero Emily me apretó la mano y susurró: «Ignóralos. Acéptalo. La confianza viene de cómo te comportas, no de lo que llevas puesto». Entramos en una pequeña tienda de comestibles y sentí que las paredes se me venían encima. A cada paso, era muy consciente del vestido que se balanceaba alrededor de mis piernas, de la delicada tela que rozaba mi piel. Me sentía expuesta, vulnerable y extrañamente viva. Emily me guió por los pasillos, animándome con delicadeza a interactuar con la cajera y los demás clientes. Al principio, mis palabras se entrecortaban, mi voz temblaba y era insegura. Pero poco a poco, empecé a notar algo extraordinario. La gente me trataba con naturalidad, sin juzgarme. Algunos sonreían, otros charlaban y otros apenas me prestaban atención. El mundo no se había detenido por lo que llevaba puesto, y con cada interacción, mi ansiedad empezó a disiparse, reemplazada por una creciente sensación de empoderamiento. De regreso, Emily se volvió hacia mí. «¿Ves? No fue tan malo, ¿verdad?». Me encogí de hombros, intentando disimular, pero por dentro sentía un extraño orgullo. Había afrontado algo que jamás imaginé que podría, y había sobrevivido. Ya en casa,
Emily sugirió que probáramos algo creativo. Has aprendido a llevar el vestido en público, dijo. Ahora, veamos qué puedes hacer siendo creativo. Dibuja, pinta, hornea, lo que sea. Descubrirás nuevas facetas de ti mismo. Dudé, pero acepté. Emily me guió a la sala de estar, donde los materiales de arte estaban ordenados sobre una mesa. Me animó a pintar, y al principio mis pinceladas fueron vacilantes, cuidadosas, casi mecánicas. Pero mientras continuaba, algo cambió. El vestido fluía a mi alrededor, casi inspirando mis movimientos. Me encontré experimentando con colores, mezclando tonalidades de formas que no había considerado antes. Emily me observaba en silencio, sonriendo. Estás descubriendo algo más que confianza, dijo suavemente. Estás descubriendo la expresión, la creatividad. Estás aprendiendo a aceptarte a ti misma. Para cuando llegó la hora de la cena, estaba agotada, pero eufórica. Me dolían las piernas de tanto caminar. Tenía las manos cubiertas de pintura. Y, sin embargo, me sentía viva como nunca antes. Emily me miró con complicidad. Mañana, iremos un paso más allá, dijo. Quiero que te pongas el vestido cuando conozcas a alguien nuevo, alguien que no te conozca en absoluto. Verás lo que se siente al ser completamente tú misma frente a desconocidos. La idea me revolvió el estómago, pero bajo el miedo, afloró una chispa de curiosidad. ¿Podría hacerlo? ¿Podría enfrentarme a alguien completamente nuevo con este vestido y seguir sintiéndome yo misma? Esa noche, al mirarme en el espejo, comprendí algo profundo. El vestido ya no era solo un castigo. Se había convertido en una lente a través de la cual me veía a mí misma con otros ojos. Vulnerable, sí, pero también fuerte. Empezaba a comprender que la transformación no se trataba solo de ropa. Se trataba de enfrentar miedos, abrazar la curiosidad y descubrir facetas de mi identidad que jamás había explorado. No sabía qué me depararía el mañana, pero sí sabía una cosa: el viaje apenas comenzaba. Los desafíos de Emily me enseñaban que el coraje no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y mientras me quedaba dormida, el vestido quedó doblado cuidadosamente junto a mi cama. No pude evitar preguntarme en quién me convertiría cuando llegara la verdadera prueba, cuando me adentrara de lleno en el mundo siendo yo misma. Sin excusas, sin esconderse, solo honestidad pura y descubrimiento. El sol de la mañana se filtraba entre mis cortinas, bañando mi habitación con un cálido resplandor. El vestido colgaba sobre la silla, casi como un silencioso recordatorio de que el reto de hoy sería diferente, más grande, más intenso. Emily ya estaba despierta, tarareando en la cocina como si el día que tenía por delante no fuera más que rutina. Pero sentía la tensión acumulándose en mi interior como un resorte. «Buenos días», dijo, sonriendo al verme. «¿Lista para la aventura de hoy?» Tragué saliva. Creo que sí. Emily no esperó a que protestara. Me entregó el vestido junto con una pequeña bolsa que contenía algunas cosas esenciales. Una cartera, mi teléfono y unas gafas de sol. «Hoy vas a conocer a alguien nuevo», dijo, con los ojos brillando de emoción. «Y lo harás con ese vestido. Piensa que es una oportunidad para mostrarte al mundo». Sentí que se me oprimía el pecho. Conocer a alguien nuevo vestida así. Solo pensarlo me revolvía el estómago. Había visto a los vecinos, caminado por la calle, incluso entrado en un supermercado, pero esto era diferente. Esta persona no me conocería. No habría contexto, ni rostros conocidos, ni el apoyo de la familia. Era una exposición total. Me puse el vestido a regañadientes. La tela se sentía más suave que nunca, abrazando mis hombros y ensanchándose en la cintura de una manera que me hacía sentir a la vez incómoda y extrañamente elegante. Emily ajustó el dobladillo, alisando arrugas imaginarias. «Ahí está», dijo, «perfecto. La confianza viene de dentro, ¿recuerdas?» Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Nos dirigimos a la cafetería del centro, donde Emily había quedado conmigo para que conociera a una amiga suya, a quien no conocía. El camino se me hizo más largo de lo habitual. Cada paso se hacía más pesado por el suave vaivén del vestido. Sentía las piernas expuestas, el pecho oprimido y las manos inquietas. Emily me apretó el hombro con ternura. «Lo estás haciendo bien», susurró, «respira hondo».
Al llegar, la vi esperando. Era una joven con una sonrisa amable, sin saber quién era yo ni qué aspecto tenía. Sentí un nudo en el estómago al acercarnos, y Emily me dio un suave codazo. Vamos, dijo, preséntate. Tragué saliva con dificultad. Hola, soy. Mi voz temblaba, pero me esforcé por decirlo. Soy Alex. La mujer sonrió cálidamente. Encantada de conocerte, Alex. Emily me ha hablado mucho de ti. Nos sentamos, hablamos y, durante los primeros minutos, estuve muy pendiente de todo. El vestido, la forma en que mi cabello enmarcaba mi rostro, incluso la forma en que mis manos descansaban sobre la mesa. Cada movimiento se sentía amplificado, cada palabra analizada con lupa. Quería encogerme, desaparecer, pero recordé las palabras de Emily. La confianza viene de dentro. Poco a poco, la tensión empezó a disiparse. La conversación fluyó con naturalidad y me di cuenta de algo asombroso. A nadie le importaba el vestido. Les importaba yo, mis palabras, mi sentido del humor, mi forma de relacionarme con ellos. No me definían las apariencias ni los adornos. Me definían por quien era por dentro. Al final de la reunión, sonreía con sinceridad, me reía de un chiste y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Orgullo no solo por haber superado el reto, sino por haber descubierto una parte de mí misma que había permanecido oculta bajo el miedo y la indecisión. Cuando Emily y yo salimos del café, me miró con complicidad. ¿Ves? No es el vestido lo que te define. Es cómo lo llevas, cómo te comportas y cómo te presentas ante el mundo. Asentí, sin encontrar las palabras. Una silenciosa comprensión se instaló en mi interior. El vestido se había convertido en algo más que un castigo. Era una llave, una forma de despertar el coraje, la curiosidad y la autoconciencia. De vuelta en casa, Emily sugirió que continuáramos con algo creativo. Esta vez, me dio un lienzo en blanco y pinturas, animándome a expresar las emociones del día. Al principio, dudé, sin saber cómo plasmar en color la mezcla de miedo, emoción y orgullo. Pero al mojar el pincel en la pintura, sentí una extraña liberación. Mis pinceladas se volvieron más audaces, mis colores más vibrantes, reflejando la complejidad del día. Al anochecer, la pintura estaba terminada. Una mezcla caótica pero hermosa de luz y sombra, movimiento y quietud. Emily la observó en silencio antes de hablar. Esta eres tú, dijo suavemente. No solo el vestido, no solo la vergüenza, no solo el coraje. Lo estás mostrando todo, y eso es increíble. Miré el cuadro, lo miré detenidamente, y por primera vez lo vi con claridad. Este viaje no se trataba de usar un vestido. Se trataba de enfrentar los miedos, aceptar la vulnerabilidad y descubrir la fuerza que proviene de ser fiel a uno mismo, sin importar cuán poco convencional sea el camino. Mientras me preparaba para ir a la cama, me di cuenta de que el vestido se había convertido casi en un compañero. Ya no era algo que temiera. Era algo que me recordaba mi valentía, mi curiosidad y mi disposición a enfrentar lo desconocido. Emily había transformado lo que empezó como un castigo en una lección, un espejo que reflejaba tanto mis miedos como mis fortalezas. Aquella noche, acostada en la cama, sentí una tranquila emoción por el día siguiente. Sabía que los desafíos continuarían, que Emily aún tenía más lecciones reservadas, pero empezaba a comprender algo profundo. La transformación no ocurre de repente. Es un camino, paso a paso. A veces incómodo, a veces extraño, pero siempre revelando quiénes somos realmente en nuestro interior. Y por primera vez, no sentí miedo. Me sentí preparada. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de emoción y temor. Emily había mencionado ayer que el reto de hoy me exigiría más que nunca. El vestido, antes símbolo de castigo, ahora se sentía como una herramienta, una extraña y suave armadura contra el miedo. Aún así, pensar en lo que me esperaba me revolvió el estómago con nerviosismo. ¿Lista para hoy?, preguntó Emily al entrar en la cocina, con una sonrisa traviesa pero dulce. Tragué saliva con dificultad. Tan lista como puedo estarlo, murmuré, agarrando la tela del vestido. El plan de hoy, explicó Emily, era asistir a un pequeño evento comunitario local. Habría gente que no conocía, conversaciones para las que no estaba preparada y momentos en los que tendría que interactuar siendo yo misma, con mi ropa, mis nervios y todo. Me daba miedo,
pero debajo del temor, percibí la misma chispa que había sentido en la cafetería. La posibilidad de descubrir, de crecer, de demostrarme a mí misma que podía enfrentarme a lo desconocido. Al ponerme el vestido, noté que la sensación había cambiado. Ya no era una prenda extraña, ya no me hacía sentir pequeña. Me quedaba como una extensión de mi cuerpo, un sutil recordatorio de que la vulnerabilidad y la valentía pueden coexistir. Emily me ayudó con los últimos retoques. Me alisó el pelo, me ajustó el cinturón y me dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Tú puedes», susurró. «Recuerda, la confianza es cómo te sientes por dentro, no cómo te perciben los demás». El camino hacia el evento fue tenso. Cada sonido, cada mirada parecía amplificarse. Estaba muy pendiente del vestido que se balanceaba con cada paso, de mi postura, de las miradas curiosas de los desconocidos. Pero, a diferencia de antes, no había pánico, solo una cautelosa atención, una presencia observadora que no sabía que poseía. En el evento, me vi inmersa de inmediato en situaciones que me pusieron a prueba. Un grupo de voluntarios se acercó pidiendo ayuda para distribuir materiales. Dudé un momento, pero luego di un paso al frente, sintiendo como la tela del vestido se movía conmigo mientras trabajaba. La tarea requería coordinación, comunicación e iniciativa, habilidades que jamás había asociado con el miedo que sentía al ponerme el vestido. Al cabo de una hora, me percaté de algo extraordinario. El vestido no me había limitado, sino que había agudizado mi percepción. Me movía con decisión, interactuaba con la gente con más atención e incluso me sorprendí sonriendo con naturalidad. Emily, que me observaba desde cerca, me dedicó un discreto gesto de aprobación. Más tarde, me pidieron que hablara brevemente con un pequeño grupo sobre el proyecto. Mi corazón latía con fuerza. Hablar en público siempre me había aterrorizado, y ahora, de pie frente a desconocidos con un vestido que una vez había sido la fuente de mi humillación, mi ansiedad se disparó. Respiré hondo y di un paso al frente. «Hola», comencé, con la voz temblorosa. «Soy Alex y estoy ayudando con este proyecto hoy». Las primeras frases fueron torpes, pero a medida que continuaba, sentí un ritmo. El vestido se balanceaba suavemente con mis gestos, y con cada palabra, el miedo que antes me atenazaba se disipaba. Me di cuenta de que mi nerviosismo no me definía. Lo que me definía era mi reacción ante él. Cuando terminé, me había olvidado por completo del vestido. Estuve plenamente presente, plenamente yo misma. Después, Emily me rodeó con un brazo por los hombros. «¿Ves? Eres imparable cuando aceptas quién eres, no solo lo que llevas puesto». Sonreí, una sonrisa genuina y espontánea. Y por primera vez, no me sentí avergonzada. Me sentí fuerte. Me sentí capaz. Sentí que había descubierto una nueva faceta de mí misma que jamás había imaginado. Al concluir el evento, caminamos a casa bajo la luz del atardecer. El mundo se sentía diferente ahora, menos crítico, menos intimidante. El vestido se había convertido en algo más que un simple objeto de vergüenza. Se había convertido en un puente hacia la comprensión de mí misma, de mi valentía y de mi resiliencia. Esa noche, Emily sugirió una última reflexión. Nos sentamos juntas en la sala de estar y me pidió que hablara sobre lo que había aprendido. Al principio me costó, no sabía cómo expresarlo con palabras. Pero mientras hablaba, las reflexiones afloraron. El miedo al juicio, la vulnerabilidad que había enfrentado, el orgullo que sentía al adentrarme por completo en lo desconocido. Supongo, dije lentamente, que he aprendido que las cosas que más te asustan también pueden enseñarte más. Eso no te define. Lo que llevas puesto, lo que te define es lo que haces, cómo actúas y cómo afrontas el miedo. Emily asintió con una cálida sonrisa. Exacto, y lo has hecho de maravilla. El vestido es solo el principio. Hoy has demostrado valentía, adaptabilidad y autoconciencia, cualidades que te acompañarán mucho tiempo después. Más tarde, tumbada en la cama, reflexioné sobre todo lo sucedido. La vergüenza, los desafíos, las interacciones públicas, la expresión creativa. Me di cuenta de que lo que había empezado como un castigo para mi hermana se había transformado en un profundo viaje de autodescubrimiento. Ya no era solo Alex con un vestido. Era Alex, alguien capaz de afrontar el miedo, aceptar la vulnerabilidad y encontrar fuerza en lugares inesperados. Mientras el sueño me vencía, sentí una silenciosa gratitud hacia Emily,
hacia el vestido y hacia las lecciones que me habían impulsado más allá de lo conocido, hacia algo completamente nuevo. Mañana continuaría el viaje, pero ahora sabía que estaba preparada para lo que viniera. El sol de la mañana se filtraba suavemente por mi ventana y, por primera vez en semanas, no me desperté con un nudo de ansiedad en el estómago. El vestido seguía colgado en el respaldo de mi silla, suave y familiar, pero ya no lo sentía como un castigo. Lo sentía como un recordatorio, un símbolo del camino recorrido, de las lecciones aprendidas y de la persona en la que me estaba convirtiendo. Emily estaba en la cocina tarareando una melodía que ya reconocía como su ritual matutino. Ella levantó la vista y sonrió cuando me vio. «Buenos días», dijo, «¿lista para la parte final de tu desafío?» Dudé un momento, luego me di cuenta de algo importante. Estaba lista no solo para el desafío que había planeado, sino para lo que viniera después en la vida. «Sí», dije en voz baja, «estoy lista». Hoy, explicó Emily, se trataba de reflexión e integración. No habría recados, ni extraños, ni exámenes públicos. Se trataba, en cambio, de reconocer la transformación que había experimentado, comprender lo que significaba para mí y decidir cómo quería seguir adelante. Me puse el vestido por última vez, notando lo natural que se sentía sobre mi piel. Me miré en el espejo y no vi a la persona torpe y avergonzada del primer día, sino a alguien que había enfrentado el miedo, abrazado la vulnerabilidad y descubierto nuevas dimensiones de identidad y valentía. Emily me entregó un cuaderno. Y un bolígrafo. «Escribe», dijo simplemente. «Escribe todo lo que sentiste, todo lo que aprendiste. No te guardes nada». Me senté a la mesa, con el cuaderno abierto frente a mí, y comencé a escribir. Al principio, las palabras eran vacilantes, cautelosas, pero con el paso de los minutos, fluyeron con libertad. Escribí sobre la vergüenza que sentí el primer día, el pánico al caminar por la calle, la ansiedad de hablar con desconocidos y la tranquila euforia de darme cuenta de que podía superarlo todo. Escribí sobre creatividad, autoexpresión, valentía y la extraña alegría que había encontrado en las pequeñas victorias. Con cada palabra, sentía una ligereza inesperada. El vestido, los desafíos, la montaña rusa de emociones, todo formaba parte de un viaje que me enseñó más sobre mí misma de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no era solo Alex con un vestido. Era Alex, alguien que podía enfrentar el miedo, aceptar la vulnerabilidad y encontrar fuerza en lugares inesperados. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y miré a Emily. Ella sonrió cálidamente. «Has recorrido un largo camino», dijo suavemente. «Y esto es solo el comienzo. La vida siempre tendrá desafíos, pero has aprendido a enfrentarlos. Esa es la verdadera lección». Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. Lo que había comenzado como un castigo se había convertido en un profundo viaje de autodescubrimiento. El vestido, la vergüenza, la exposición pública, la expresión creativa, todo se había combinado para revelar algo que nunca había comprendido del todo. El coraje no era la ausencia de miedo. A pesar de todo, seguía adelante. La vulnerabilidad no era debilidad, sino la clave del crecimiento. Y el autodescubrimiento no era un momento puntual, sino un viaje, a menudo extraño, a veces incómodo, pero siempre transformador. Al caer la tarde, doblé el vestido con cuidado y lo guardé en mi armario. No era solo tela. Era un símbolo de valentía, curiosidad y transformación. Sabía que algún día podría volver a usarlo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me recordaba en quién podía convertirme al enfrentar la vida abiertamente, con honestidad y sin miedo. Emily me abrazó antes de cenar. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «No solo por hacer esto, sino por aprender, crecer y aceptarte a ti misma. Eso vale más que nada». Sonreí, una sonrisa sincera que reflejaba la experiencia vivida. «Gracias», dije en voz baja. «No lo habría logrado sin ti». Y en ese instante, comprendí algo profundo. La vida está llena de desafíos inesperados, y a veces las lecciones se presentan de las formas más insólitas. Un vestido, la travesura de mi hermana, unos días de vergüenza. Todo me llevó a descubrir algo que de otro modo jamás habría encontrado. Aquella noche, mientras yacía en la cama reflexionando sobre todo, sentí una profunda paz. Había superado el miedo, abrazado la curiosidad y descubierto el coraje.
Había aprendido que la transformación no tiene que ver con la ropa que llevas. Se trata de cómo eliges enfrentarte al mundo y cómo eliges verte a ti mismo. Así, mi viaje no llegó a su fin, sino que comenzó. Un comienzo de confianza, autoconciencia y el coraje para aceptar lo que la vida me deparara. Gracias por ver.